El 18 de noviembre de 1917, Mazatlán, Sinaloa, vio nacer a Pedro Infante Cruz, conocido por sus fanáticos como el ídolo de México, una de las figuras más importantes para la cinematografía mexicana, que destacó gracias a su carisma y trayectoria como cantante, misma que lo acompañó en cada una de las cintas que protagonizó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en su programa ¿Y tú tienes miedo? Hablemos de Pedro Infante y Antonio Pedro. ¿Cómo están? Buenas noches. Comparte esta transmisión para llegar a más gente. ¿Qué le parece si comenzamos? Sube su volumen. Bueno, pues Pedro Infante filmó más de 60 películas y estelarizó títulos como Cuando lloran los valientes, Los Tres García, ¿Qué te ha dado esa mujer?, Los Tres Huastecos, Dos tipos de cuidado y A toda máquina, producciones que fueron dirigidas por el director mexicano Ismael Rodríguez, con quien Infante formaría una de las duplas cinematográficas más sólidas. La carrera de Pedro Infante creció de manera exponencial dentro del periodo al que se le denominó época del oro del cine mexicano, la cual obtuvo gran reconocimiento a nivel mundial, toda vez que generaba el famoso Star System, encabezado por figuras como María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Sara García, Pedro Armendáriz y el propio Pedro Infante. El intérprete de temas como Amorcito Corazón y Ella protagonizó la trilogía compuesta por las películas Nosotros los pobres y Ustedes los ricos de 1948 y Pepe el Toro de 1953. En las tres cintas compartió créditos con Evita Muñoz, mejor conocida como Chachita, y la actriz Blanca Estela Pavón, quien tras su repentina muerte a los 23 años de edad a causa de un accidente aéreo, solo apareció en la última cinta a través de fotografías. El premio Ariel para Pedro Infante llegó como la cinta, pues con la cinta La vida no vale nada del año de 1955, la cual estuvo a cargo del director Rogelio González. Sin embargo, el premio más importante en la carrera del actor fue el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, reconocimiento otorgado de manera póstuma en 1957, gracias a la penúltima cinta en la que el actor participó, Tizoc, Amor Indio. Bueno, pues aquí tenemos en pantalla, vean nada más, tenemos la tumba del ídolo de Guamúchil en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y pues desgraciadamente, pues la muerte del ídolo de México había sucumbido todo el país. Bueno, pues como lo comentábamos hace un momento, el también conocido como el ídolo de Guamúchil murió a los 39 años de edad en un accidente aéreo ocurrido el 15 de abril de 1957. Para entonces el cantante ya tenía un sinfín de éxitos por los que pues era reconocido, mismos que eran interpretados dentro de las cintas que protagonizó, en las que poco importaba si su personaje era un sacerdote o un mujeriego. La música siempre lo acompañó. El suceso que le arrebató la vida a Pedro Infante fue el tercer accidente aéreo que sufrió, pues en las dos ocasiones anteriores había sufrido heridas en la barbilla e incluso una comentada incrustación de una placa de titanio en la parte izquierda del cráneo. Los restos del ídolo de México fueron velados en el recinto, entonces conocido como el Teatro de la Asociación Nacional de Actores, o ANDA, lugar donde se emprendió un cortejo fúnebre con dirección al Panteón Jardín en el sur de la Ciudad de México. Bueno, pues la última morada de Pedro Infante en dicho camposanto estaba conformada por un busto dorado que se alzaba en medio de un mausoleo de gran proporción, el cual fue catalogado como un homenaje luctuoso al ídolo de México. Por su parte, en el año 2007, la lápida que acompañó a Pedro Infante por 50 años fue subastada por la casa Louis C. Morton y, según lo declarado en ese entonces por los dueños del lote, la recaudación sería destinada a alguna institución benéfica o para la casa del actor. En el Panteón Jardín se colocó pues una réplica de dicha lápida, mientras que la original se encuentra en el Museo Ídolos del Esto. Después de la muerte de Pedro Infante, en abril de 1957, se generaron numerosas teorías de conspiración.
Estas teorías alegan la participación del gobierno mexicano, narcotraficantes, presidentes mexicanos o alguna combinación de estas entidades en la muerte o encubrimiento de que Pedro Infante seguía con vida. Estas teorías fueron alimentadas por el hecho de que el cuerpo de Infante fue quemado más allá del reconocimiento en el accidente aéreo y por la aparición en la década de 1980 de un hombre llamado Antonio Pedro, que se pensaba que tenía una semejanza con Pedro Infante. Oiga, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Hoy le traemos este tema tan interesante, esta teoría de la conspiración, donde se dice que realmente, pues en aquel accidente aéreo, no falleció el ídolo de todo México, Realmente, pues todo fue un engaño. Al parecer pasaron cosas muy extrañas que ahorita le vamos a ir comentando. Y para, pues, proseguir, vean nada más a quién tenemos en pantalla. Bueno, tenemos al gran, pues, Antonio Pedro, este personaje que, pues, de repente, como justo nos comenta la historia, en la década de los 80s apareció a la luz pública. Pues muy interesante esta teoría. Vamos a ver qué nos dice la historia. Continuamos. Bueno, pues como lo comentábamos, en los 80s apareció a la luz pública este actor, este artista, o muy seguramente tal vez un imitador del gran Pedro Infante, el cual pues se hacía llamar Antonio Pedro. Él decía que venía de un lugar muy lejano y que pues nos extrañó mucho, que extrañó mucho a todo el pueblo mexicano, y pues no daba más pistas, ¿no? Bueno, pues asimismo, el nieto de Infante, César Augusto Infante, ha dado varias entrevistas donde ha afirmado que Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante y que su identidad había sido ocultada por el gobierno mexicano. Bueno, pues aquí tenemos en pantalla a el nieto de Pedro Infante, nieto Augusto Infante, que justamente, así como en varias entrevistas los podemos ver en redes sociales, así como en TikTok, YouTube, Instagram. Pues yo vi una entrevista muy interesante que le hizo Gus Gris. Esa entrevista fue un programón, duró alrededor de casi 2 horas esa entrevista, donde pues este gran nieto de Pedro Infante comentaba a Gus Gris que él tuvo la oportunidad de convivir en sus últimos días con Antonio Pedro, y que realmente pues él era Pedro Infante, era realmente su abuelo, y que al parecer pues realmente no falleció en aquel accidente aéreo. Vean nada más, bueno, ahí tenemos a Antonio Pedro, que ahorita vamos a ir comentando dentro de todo lo que es esta teoría de la conspiración. Bueno, pues obviamente muy parecido, los ojos, las cejas, la nariz, las orejas, las cicatrices. Esto es muy interesante porque pues dentro de lo que fue la filmación de la película a toda máquina con Jorge Negrete, pues él sufrió un accidente en su barbilla al filmar esa película. Recordar que pues, había algún tipo de acrobacias dentro de lo que fue las grabaciones, la filmación de esa película. Entonces él tuvo un pequeño percance, no pasó a mayores. Pedro Infante tuvo una pequeña cicatriz, le quedó una pequeña cicatriz en la barbilla, y pues casualmente este Antonio Pedro, que apareció en los 80s, también la tiene. Aquella marca en la frente donde le fue incrustada una placa de titanium, creo. Bueno, pues también la tiene Antonio Pedro, tiene la misma cicatriz, muy extraño. O sea, no solamente se parecían bastante, sino también cantaba pues con el mismo tono y todo. Ahorita lo vamos a ir comentando. Bueno, pues el actor mexicano Pedro Infante murió durante un accidente de aviación. La avioneta donde iba despegó en Mérida y pretendía aterrizar en la Ciudad de México. La avioneta se estrelló 5 minutos después de despegar de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. Un motor falló en el despegue, lo que provocó que el avión cayera en espiral al suelo, matando a 2 en tierra y a los 3 en el avión. Infante, el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y Marcial Bautista. La muerte causó una efusión de dolor sin precedentes en toda la historia del pueblo mexicano y sobre todo también en América Latina, provocando suicidios, desmayos y crisis nerviosas poco después de su muerte. Bueno, pues cabe destacar que Pedro Infante, dentro de lo que fue toda su vida, pues sufrió 3 accidentes aéreos, y pues el último fue el que pues realmente al parecer le quitó la vida.
Permítame, vamos a centrar un poquito mejor ahí para que lo disfrute la gente. Creo que ahí está muy bien, para que se le vea el rostro. Es una fotografía real. Pues recordar que una de las pasiones del gran Pedro Infante pues eran los aviones. Él hasta tuvo que pues aprender pues a volarlos, y pues era un apasionado del aire. Bueno, pues surcar los aires era otra de las pasiones de Pedro Infante, justo como lo que comentábamos, y pues junto al canto y la actuación, exactamente, por lo que ya había asumido que su muerte muy seguramente sería en un accidente al volar. Pues recordar que sufrió tres percances, Bueno, pues sin duda surcar los aires era una de sus cosas favoritas para Pedro Infante, pues luego de que su compañera de profesión, Estela Pavón, falleciera en un vuelo comercial en el año de 1949, el actor le comentó a su productor Ismael Rodríguez: oye, yo también voy a morir en un accidente de avión, Oye, increíble, Increíbles palabras de Pedro Infante, que pues después, justamente como nos comenta la historia, después de que su gran amiga, su compañera de profesión, Estela Pavón, falleciera en un vuelo comercial en el año del 49, pues el actor le comentó a su productor Ismael Rodríguez: oye, yo también me voy a morir en un accidente de avión, increíbles palabras, discúlpeme, como si realmente pues él supiera lo que le deparaba el destino, ¿no lo cree? Oiga, yo quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que siempre nos apoya. Saludos para toda la gente de TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios, qué le han estado pareciendo los programas. Pues comenzando el año, pues ahora sí que con cinta de oro, ya no es tanto con broche de oro, sino estamos comenzando, ahora sí que cortamos la cinta con las tijeras, estamos iniciando el año con este listón de oro, con este gran programa, con esta teoría tan interesante de Antonio Pedro y Pedro Infante. Y pues mándenos sus saludos, sus comentarios de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana aquí en su programa ¿Y tú tienes miedo? Aquí el que manda es usted, Y también recordar algo muy importante: aquí en su programa ¿Y tú tienes miedo? Aquí no se trata de convencer a nadie, Al final usted tiene la última palabra. Prosigamos. Bueno, pues vean nada más esta imagen tan interesante, esta imagen que tenemos ahí en pantalla. Pues déjeme centrarla tantito, ahí puede ser, muy bien, ahí para que la disfrute más, para que la disfrute mejor ahí en su casa, en su oficina, desde donde esté viendo. Bueno, pues así luce la Casa del Sur de Mérida, Yucatán, en donde se estrelló, pues hace ya 65 años, el avión en el que viajaba Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, el célebre actor y cantante, cuya leyenda, pues obviamente sigue viva, ¿no lo cree? Vean nada más, bueno, vamos a regresar tantito, por favor, pongan mucha atención. En su pantalla del lado izquierdo, ahí se alcanza a ver pues un tipo portón, ¿verdad? Y enseguidita, bueno, en esta fotografía creo que se pierde un poquito, pero aquí ya tenemos, en la siguiente fotografía, enseguida ese portón que le comentaba del lado izquierdo de la imagen, bueno, pues tenemos este tipo busto en honor a el gran Pedro Infante. Vamos a leerlo. Bueno, ahí dice: en este sitio perdió la vida trágicamente el 15 de abril de 1957 el ídolo de México Pedro Infante Cruz y capitán Víctor M. Vidal Marciano, Bautista, Ruth Cousel Chan y el niño Baltasar Martín Cruz. Se colocó esta placa en su memoria. Mérida, Yucatán, septiembre de 1993. Entonces hay mucha gente que visita este lugar. Ahí quisieron hacer rendir este tipo de culto, de homenaje, de honor al gran Pedro Infante con este busto y esta placa. Pues mucha gente acude a este lugar ahí en Mérida para pues tomarse fotografías. Muy bien. Bueno, pues dentro de todo lo que es esta historia, lo anterior habla de que Infante pues ya lo tenía contemplado y en cierto punto hasta asumido, pues a lo largo de sus horas de vuelo Pedro sufrió 3 accidentes, justo como lo comentábamos hace un momento. El último de ellos, pues un 15 de abril del 57, pues con consecuencias fatales. Y fíjese, ahí tenemos en pantalla, es una imagen real de la avioneta de Pedro Infante. Ahí vemos ya todo lo que son, pues todo cómo quedó toda la avioneta ahí. Este avión pequeño, donde pues realmente pues pasó un accidente muy catastrófico, ¿no lo cree? Y bueno, pues fíjese, a esta avioneta le llamaban Capitán Cruz,
El oriundo de Guamuchil, Sinaloa, despegó en 1947 del aeropuerto local de Guasave a sus 30 años de edad, luego de una presentación de teatro, y ante la escasez de luz de aquella madrugada, pues Infante se impactó y resultó con heridas en su mentón. Exactamente dentro de lo que fueron los tres accidentes que tuvo Pedro Infante, en uno de ellos, que fue de los primeros, pues sufrió una herida de consideración, pues ahora sí que le quedó la cara marcada, ¿no? Le quedó ahí la cicatriz en el mentón, cuando casualmente pues también Antonio Pedro, que fue el que apareció en los 80s, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pues también tiene esa cicatriz, ¿eh? 2 años después, un 22 de mayo, el actor volvía de Acapulco a bordo de una avioneta junto a Lupita Torrentera, con quien tuvo 3 hijos, Graciela, quien murió pues desgraciadamente al 1 año y medio de edad, Lupita y Pedro. En pleno vuelo, la brújula se averió y volaba sin rumbo. El combustible se terminó y, pues a marcha forzada, Infante trató de aterrizar sobre un potrero en Michoacán. Tras varios tumbos, se estampó con un árbol, golpe que le ocasionó pues una severa lesión en la cabeza desde la frente hasta su oreja izquierda, cuestión por la que pues perdió la audición en dicho oído. ¿Usted sabía esto? En el segundo percance que tuvo Pedro Infante, que fue el primer percance, accidente aéreo, pues desgraciadamente se lastimó ahí parte de la barbilla, le quedó una cicatriz muy considerable. En este segundo percance, pues dentro de lo que fue ese gran golpe en la cabeza, pues que también lo condujo hasta lo que es su oreja izquierda, pues le ocasionó que de ahí en adelante ya perdiera parte fundamental de lo que es la audición en su oído izquierdo. Increíble. Y vean nada más, ponga mucha atención con la imagen que le voy a presentar. Esta imagen que tenemos en exclusiva esta noche en su programa Y Tú Tienes Miedo, pues es muy complejo, es muy complicado de encontrar, ¿eh? Le recomendamos discreción, tenga mucho cuidado si hay pequeños ahí cerca de usted o personas de la tercera edad. Adelante. Vean nada más, vean nada más, imagen real. Voy a ver si puedo centrar un poquito mejor para que lo disfrute. Vean nada más, es una fotografía real de Pedro Infante. Vea cómo le quedó pues la frente, esa herida tan grande. Vean cuántas puntadas le han de haber dado a Pedro Infante. Vean nada más la fotografía del lado derecho. Obviamente tuvieron que cortarle el pelo a rapa para poder coserle. Dentro de lo que fue este segundo percance, este accidente aéreo, fue cuando pues le incrustaron esa placa de titanio, esa placa metálica que le insertaron ahí en parte de lo que es pues su frente. Desgraciadamente recibió pues tan fuerte golpe que pues le lastimó lo que es la audición de su oído izquierdo. Y también comentar que a partir de este segundo percance, pues mucha gente no se dio cuenta, pero pues ya le pusieron como un peluquín para que pudiera seguir trabajando en películas y pues actuando en teatros y todo eso, ¿eh? Bueno, pues lo operaron y le colocaron una placa de platino en su frente, misma que a la postre serviría para identificar su cuerpo el día de su deceso. Por esta intervención, el rostro de Pedro Infante, pues obviamente cambió. Se le tuvo que hacer, como le comentaba, pues un bisoñé para que pudiera seguir trabajando. Finalmente, el tercero de ellos, pues el tercer percance, el tercer accidente aéreo, sucedió como lo narró una de sus empleadas domésticas. Bueno, pues Pedro estaba en Mérida, Yucatán, hizo ejercicio, se bañó y desayunó. Esa mañana se vio con el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marcial Bautista, quienes lo acompañarían a volar en una nave de carga. Infante iba de copiloto con el alias del Capitán Cruz. Se reportaron problemas en el vuelo a 20 metros de altura y la aeronave cayó en un barrio popular donde pues realmente todos murieron. Bueno, seguimos. Pues es un poco complejo, parece como si fuera realmente una espiral de emociones. Sin embargo, vamos a tratar, discúlpeme, vamos a tratar de explicar bien la historia, porque pues ya vamos a ahondar en el tema de Antonio Pedro. Bueno, pues José Antonio Hurtado Borjón, Delicias, Chihuahua, 10 de julio de 1930 a 22 de junio del 2013. Bueno, pues conocido como Antonio Pedro, fue un cantante mexicano y la supuesta identidad falsa de Pedro Infante.
Muchos medios de comunicación citan que fue a partir del año 1983 cuando Antonio Pedro apareció en actuaciones e interpretaciones en vivo. Su popularidad se disparó en la década de los 80 cuando la televisora mexicana TV Azteca emitió un reportaje donde entrevistó a Antonio Pedro y destacó su parecido extremo con Pedro Infante. Ahí lo tenemos, este screenshot, por decir así, que pues antes no se manejaba, ¿verdad? Pero bueno, esta fotografía, este screenshot que se le tomó a esa entrevista en TV Azteca, pues yo creo que es de las imágenes más recordadas, pues que se van a quedar en la historia. Esta imagen es icónica porque justamente a partir de que en 1983, en esta entrevista en TV Azteca, apareció Antonio Pedro públicamente, recordar que ya cantaba pues un poquito tiempo antes, sin embargo decide ya ahora sí viajar a la Ciudad de México y hacerse realmente público, se hizo viral, y realmente en 1983, con esta entrevista de TV Azteca, fue cuando comenzó realmente todo lo que es la vida pública de Antonio Pedro. Y bueno, pues seguimos. Bueno, en TV Azteca entrevistaron a Antonio y pues obviamente, como le comentaba, destacó su parecido extremo con Pedro Infante, preguntándole en numerosas ocasiones si él era Pedro Infante. Este no negaba ni desmentía si era él. Sin embargo, él siempre era cortante cuando se le preguntaba y repetía que no se le preguntara sobre su parecido con él por respeto. Según su nieto César Augusto, su aparición supuestamente se dio en 1983 porque en realidad se trataba de Pedro Infante, y justamente ese año murió el presidente mexicano Miguel Alemán. ¿Usted sabía que Miguel Alemán, el expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, era de los que más odiaba a Pedro Infante? ¿Usted lo sabía? Bueno, pues además de César, el rumor de que Pedro Infante seguía vivo y había desaparecido por órdenes de algún presidente o parte del gobierno mexicano no eran nuevas. En el mismo reportaje de TV Azteca se menciona la teoría conspirativa de que Pedro Infante ocultó su identidad al estar en una relación amorosa con una persona relacionada con el presidente mexicano. Pues vean nada más a quién tenemos en pantalla. Vaya, parte fundamental de todo lo que sucedió. Al parecer si fue cierta, se denota, se demuestra que esta teoría conspirativa es real y que no estamos locos los que creemos que realmente esto fue lo que sucedió. Pues aquí tenemos en pantalla del lado derecho prácticamente la persona que fue la causante de todo. Bueno, obviamente con complicidad de Pedro Infante, ¿no lo creen? Bueno, pues aquí tenemos en pantalla a Christine Martel. Bueno, pues Christine Martel, quien de acuerdo a algunas investigaciones sostuvo un romance a escondidas con Pedro. Se relata que el primer encuentro que ambos tuvieron fue en los años 50 durante una reunión de personalidades distinguidas realizada en un centro cultural llamado San Ángel. Bueno, pues desde ese momento en adelante ambos se veían escondidas. Se afirma que Martel quedó embarazada de Infante, aun cuando ella ya estaba comprometida con Miguel Alemán Velasco, hijo del presidente Miguel Alemán Valdés, el cual tuvo su mandato de 1946 a 1952. Obviamente, como esto no favorecía al matrimonio que ya tenía pactado, decidieron provocarle un aborto para que perdiera al niño. Después de esto, el casamiento entre la Miss Universo y el hijo del presidente se llevó a cabo. Bueno, pues se asegura que esta aventura, junto a otra que según relata el nieto de Pedro Infante, Augusto Infante, comentó que pues tuvo con la actriz española Sara Montiel, quien también se encontraba en una relación con un político. Fue una de las razones por las cuales los mandatarios de aquella época crearon una conspiración contra Pedro Infante que resultaría en su supuesta muerte en un accidente de aviación el 15 de abril de 1957. Algo a lo que Augusto aseveró que esto realmente nunca sucedió, y todo fue un montaje, porque Pedro Infante no murió en aquellos tiempos.
Lo que sí, según el nieto de Pedro Infante, es que lo mantuvieron en cautiverio por un tiempo para que todos lo creyeran muerto. En 1990, el periódico estadounidense The Washington Post publicó una nota titulada The Curious Return of Infante, el curioso regreso de Infante, donde comparó los supuestos avistamientos de Elvis después de su muerte con los avistamientos de Infante con Antonio Pedro, además de revelar la opinión pública, donde gran parte estaba convencida de que en caso de que estuviera vivo, estaba implicado la política mexicana en ello. En la misma nota se le realizó una entrevista a la que fue esposa de Pedro Infante, la gran Irma Dorantes, la cual criticó duramente a Antonio Pedro y dijo: si encuentro a Antonio Pedro, ya verá cómo le va. Quiero enfrentarlo cara a cara y decirle todas sus verdades. Hace 30 años que escucho estas historias y estoy harta de que la gente me llame, me detenga en la calle y me hable de él. Discúlpenme, por favor, pero es un imbécil que no quiere nada más que hacerse rico. Anda arrastrándose en estas cenas cuando si fuera Pedro Infante de verdad podría llenar estadios. Si Antonio Pedro fuera Pedro Infante, según dice Irma Dorante, no se presentaría en bares y en lugares de mala muerte. Y si es él, ¿qué clase de hombre es él para no ver a su esposa, a sus hijos o a sus nietos? Muy interesante, ¿no lo cree? Bueno, pues vean nada más, ahí tenemos a Antonio Pedro, el cual pues ya en las épocas modernas, desgraciadamente pues partió de este plano. Vámonos con la muerte y legado. Antonio Pedro murió el 22 de junio del 2013 en Delicias, Chihuahua. Fue enterrado en el cementerio municipal de Delicias y pues tras su muerte muchas personas fueron a realizar tributo a Pedro Infante en la tumba de Antonio Pedro. Después de su muerte, su nieto, César Augusto Infante, realizó varias entrevistas donde afirmó que Pedro Infante no murió en el accidente de aviación y en realidad vivió hasta el 2013. Y Antonio Pedro solo fue una identidad falsa dada por agentes del gobierno para dejarlo vivir de nuevo. Tras su muerte, un habitante de Delicias, Chihuahua, dijo que Antonio Pedro no era Pedro Infante y que tenía pruebas de ello. Y que además no cantaba como él. Y que conoció a Pedro Infante y a Antonio y reconocería que no se parecerían en lo absoluto. Bueno, pues todo tipo de cuestiones, todo tipo de teorías, obviamente hay todo tipo de polémica. Unos dicen que sí era, otros dicen que no era. Pues unos dicen, no, Pedro Infante sí falleció en esa avioneta. Otros dicen, no, lo que pasa es que lo encerraron y cuando falleció el presidente Miguel Alemán, pues ahí se acabó la deuda, ¿no lo cree? Casualmente el año que fallece el expresidente de México, pues Miguel Alemán, ese año es cuando sale a la luz pública Antonio Pedro. Pues seguimos, vamos a indagar más. Bueno, pues en 2019, Irma Dorantes criticó nuevamente a Antonio Pedro, llamándole vividor. El nieto de Pedro Infante, César Augusto, dijo que supuestamente Pedro Infante o Antonio Pedro, considerando que eran la misma persona, pues murió de un paro cardíaco mientras dormía en su casa. Vea, ahí tenemos del lado izquierdo obviamente al ídolo de México, al gran Pedro Infante, y del lado derecho tenemos a César Augusto Infante, que justamente yo le voy a recomendar que vea la entrevista con Gus Gris, programón, casi 2 horas de entrevista, donde realmente, yo le voy a decir un pequeño spoiler, porque estuvo increíble ese programa. Pues llega un momento en el cual César Augusto le dice a Gus Gris, no, y hay muchas cosas que no te puedo decir. Si vieras que, es más, si supieras que nos están viendo, que nos están escuchando, y en ese momento estaban en un hotel, a mero arriba, así. A Gus Gris le gusta mucho hacer las entrevistas en los hoteles, pero a mero arriba, para que no se oiga ruido de las sirenas, de ambulancias o así, ¿no? Pues en medio de la entrevista, en el en vivo, por decir en el directo, reciben una llamada.
se ponen muy nerviosos, dicen que van a cortar tantito, creo, y que van a ir al baño o algo así, pero realmente, al parecer, fue el gobierno que ya quería pues silenciar esta entrevista. Estuvo increíble, ¿eh? Muy, muy interesante. Pues año 2023 y aún es un poco delicado hablar de estas cosas. Siempre tenemos que tener mucho cuidado cómo nos expresamos, sobre todo pues el comentar que no estamos asegurando ni aseverando nada, simplemente lo estamos poniendo en la mesa y la gente ahí en su casa, en su oficina, pues es la que decide cuál es la verdad. Bueno, pues César Augusto Infante, México, 8 de junio del 76, es un cantante mexicano, es conocido por ser uno de los nietos de Pedro Infante y el único hijo de Cruz Infante, cuyo nombre real era Pedro Antonio Suárez Casañas y era hijo de Pedro. En 2022 obtuvo cobertura luego de que se le hiciera una entrevista en la que pues declaró nuevas teorías, justo la entrevista que le estoy comentando, véala, acerca de la muerte de su llamado abuelo Pedro Infante, asegurando que este no había realmente muerto en 1957. Entre sus comentarios se encontraron las siguientes teorías: accidente de aviación. Una de las pruebas que más afirman los conspiranoicos de que Infante seguía con vida es que después del accidente de aviación, el cuerpo que supuestamente pertenecía a Pedro Infante fue quemado a un punto totalmente irreconocible, por lo cual era imposible afirmar con seguridad si el cuerpo pertenecía a Pedro Infante. El nieto de Infante, César Augusto, aseguró que en relación con el enlace de Pedro y el narcotráfico, cuando Infante llegó al aeropuerto de Mérida, personas armadas lo altercaron y le dijeron: a partir de este momento, tú ya no eres Pedro Infante. En este momento supuestamente llevaban pues un hombre con complexión similar a la de Infante para que subiera a la avioneta y le quitaron la esclava a Pedro Infante. Recordar que pues siempre traía una esclava de oro, ahorita creo que tenemos imágenes, adelante Mish, ahí la tenemos, vean además, muy buen trabajo de la producción. Ahí tenemos como en muchas de las fotografías que le tomaban a Pedro Infante salía con su esclava de oro. Ahí tenemos una fotografía pues de alguna sesión de fotografías que le han de haber hecho, y del lado derechito abajo en su pantalla tenemos una ampliación de la cadena de oro, pues una muy hermosa cadena que siempre que no estaba pues filmando, obviamente esta esclava no creo que haya salido en ninguna de las películas, entonces ya después de filmar siempre se la ponía, siempre la traía, siempre la presumía, ¿no? Entonces vámonos tantito antes para recapitular. Bueno, pues supuestamente, como lo comentábamos, antes de subir a la avioneta llegaron personas armadas, altercaron a Pedro Infante y ya para ese momento llevaban a un hombre muy parecido pues en complexión a Pedro Infante. A Pedro Infante le quitan la esclava de oro que siempre traía, se la ponen a esta persona y a esta persona lo suben a la avioneta y a Pedro Infante se lo llevan como detenido. Bueno, pues la esclava de oro fue uno de los factores clave para el reconocimiento del cuerpo de Infante al quedar totalmente irreconocible después del accidente. César Augusto afirma que la avioneta inicialmente debía ser derribada en el mar para lograr que fuera difícil recoger pruebas de que la persona dentro de la avioneta no era Pedro Infante. Sin embargo, supuestamente en la avioneta iban sicarios armados y el capitán decidió defenderse e intentar tomar el control de la aeronave, provocando disparos por todos lados dentro de la avioneta y finalmente haciendo que un disparo terminara dañando una hélice y haciendo que fuera en picada. Bueno, dentro de todo lo que es la teoría, esta teoría conspirativa, de que Pedro Infante no murió en aquella época, pues también tenemos lo que son los enlaces con el narcotráfico. Dentro de las entrevistas que ha dado el nieto de Pedro Infante, pues comenta que su abuelo tenía enlaces con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, afirmando que Pedro Infante terminó siendo contrabandista y participando sin saber durante mucho tiempo en actos con el narcotráfico, y que cuando se dio cuenta y quiso salir, le dijeron: Pedro, aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel. Según César, pues Pedro Infante gozó de varios lujos y riquezas otorgados por sus representantes. Entre estas le compraron una avioneta y aprendió a manejarla con un simulador. Él sospechó cuando las cargas de su avioneta no eran revisadas por el servicio de aduanas. Derivado de esto,
Pedro supuestamente revisó las cargas de su avioneta y descubrió armas, joyas y drogas. Al revelarse a sus representantes y querer salir del círculo, pues estos realmente lo amenazaron y le recordaron que si lo hacía, volvería a la pobreza. Bueno, pues Pedro Infante siempre será recordado como una de las figuras más queridas y emblemáticas en la historia del entretenimiento del pueblo mexicano. Pues vámonos, aquí también tenemos algo de curiosidades. Ponga mucha atención porque esto es muy interesante, ¿eh? Si usted ya había escuchado algo como lo que le voy a contar, coménteme aquí, mándenos sus saludos. Bueno, dentro de las curiosidades de todo lo que es el tema de Pedro Infante, tenemos la imagen de Jesús Malverde, patrono de los narcos. Está inspirada en un artista del cine del oro mexicano. Diego Enrique Osorno relató en su libro Bienvenidos a Sinaloa que Pedro Infante sirvió de inspiración para la creación del santo de los capos mexicanos. Malverde era un bandido que, igual que Pancho Villa, en el siglo XX asaltaba a familias hacendadas y repartía parte de su motín entre los pobres. La diferencia es que Malverde murió en 1909 y Villa se sumó después a las filas de la Revolución, lo que le mereció un lugar en la historia oficial. Bueno, pues el autor comparó a Jesús con el chihuahuense Doroteo Arango, a pesar del trágico final del bandido sinaloense. Por decreto de las autoridades, pues habitantes le hicieron una tumba digna que con el paso del tiempo se convirtió en una zona de culto a la que muchos creyentes asisten en la espera de un milagro. En contraste, por decreto gubernamental, el cadáver de Malverde fue colgado de un árbol hasta que éste cayó, fue sepultado por piedras por sus seguidores, y así fue el final de Jesús por sus actos ilícitos. Bueno, pues Eligio González fue la persona encargada de darle la imagen con la que se conoce a dicho santo, esto debido a que fue con un yesero para que le hiciera una escultura al portar una foto del ídolo de Guamuchi. Increíble, ¿eh? Entonces le llevó una foto, pues obviamente no había cómo pues decir cómo era este personaje, y pues aquella persona llevó una fotografía de Pedro Infante, le dijo, no, pues hazlo como, más o menos como él, ¿no? Y entonces Jesús Malverde, esta figura, esta imagen que muchos pues adoran o le rinden culto, le rinden homenaje, le piden cosas, pues mucha gente no sabe, pero está hecha en base a la cara de Pedro Infante. Increíble, ¿eh? ¿Usted lo sabía? Bueno, pues Antonio Pedro y Pedro Infante, la exactitud anatómica, las formas de las orejas, la forma de la nariz, la separación de los ojos, las arrugas, la cicatriz que tiene en la barbilla, la del ojo, la de la frente, la cicatriz de la barbilla, que es la que se hizo cuando filmó la película A Toda Máquina con Jorge Negrete, la tiene también Antonio Pedro. La estructura ósea, la forma de caminar, la forma de moverse, y no obstante, expertos en música han estudiado el color, el falsete, el sonido, la interpretación, los agudos, la intensidad. ¿Y qué cree usted? Es exactamente la misma. Bueno, pues existen videos donde Antonio Pedro, en una fiesta familiar en Delicias, Chihuahua, se encontraba cantando, y en algún momento del video la gente obviamente pues se acerca para poder abrazarlo, besarlo, tocarlo. Y en algún momento de esa grabación, en ese video, hace un vibrato, alguien lo jala para darle un beso, y él sigue cantando sin perder la voz, ni la potencia, ni la intensidad. Se dice que cuando Pedro Infante logra escapar de donde lo tenían preso, se fue a vivir a la Sierra de Chihuahua, lugar donde nació José Antonio Hurtado Borjón, o Antonio Pedro. Ahí conoce a una familia que se da cuenta que él, pues realmente es Pedro Infante. Esta familia decide cuidarlo y mantenerlo en secreto. Con el tiempo le ayudan a sacar un acta de nacimiento falsa, donde entonces pues él toma el nombre de José Antonio Hurtado Borjón, y así obviamente pues le salvan la vida, porque él era Pedro Infante. Se dice que cuando Pedro Infante estuvo aislado en una prisión, realmente pues comenzaron las cosas terribles,
ya que él duró pues más de 10 años encerrado y hasta una prisión militar fue a dar, que es ahí desde donde escapa. También se cuenta dentro de todo lo que es la teoría de la conspiración que cuando estaba encerrado había un jardinero que laboraba ahí y lo reconoció. Sabía que él era Pedro Infante, pero comenta que cuando él se acercaba a Pedro Infante no sabía quién era, ya que aparentemente le borraron la memoria. Entonces el jardinero, cada que lo veía, le cantaba un poco de sus canciones para que él fuera retomando confianza y pues fuera recuperando su memoria. Y cuando realmente tuvo la oportunidad de escapar y esta familia lo cuida, él comienza a recuperar la memoria y de repente comienza a decir: yo soy Pedro Infante, yo soy Pedro Infante. Dicen que con el primero que se comunica y viaja a la Ciudad de México, pues la primera persona a la que él acude, ¿quién cree que es? Adelante, Mir. Exactamente. Su amigo Mario Moreno Cantinflas. También se dice que se reunió con Chachita, Irma Dorantes y con Silvia Pinal. Bueno, ponga mucha atención con lo que le voy a decir, es muy delicado, muy interesante esto que pasó. Esto realmente sucedió, ¿eh? Bueno, pues se dice que Cantinflas escondió a Pedro Infante en su rancho. Mario Moreno Cantinflas, de repente, 10 años después de la supuesta muerte de Pedro Infante, comienza a decir en entrevistas: Pedro Infante está vivo. Pedro Infante está vivo, ¿eh? Y el presidente de aquel entonces, Luis Cortines, lo manda a llamar y le dice: a ver, venga para acá. ¿Por qué anda diciendo que Pedro Infante está vivo? Pues porque está vivo, esa es la verdad. Mira, Mario, pon mucha atención con lo que te voy a decir y que te quede bien claro. Si no dejas de decir eso y comienzas a decir que realmente pues todo fue un error, te quitamos la vida. Y Mario Moreno Cantinflas, después, en más entrevistas, comienza a decir: Pedro Infante vive, ya lo he dicho muchas veces. Él vive en el corazón de todos los mexicanos. Increíble, ¿eh? Increíble, pues prácticamente lo silenciaron y le dijeron a Cantinflas: o si sigues diciendo eso, te quitamos la vida. Increíble, ¿eh? Bueno, como lo comentamos hace un rato, discúlpeme, bueno, de repente ocurre algo épico. Como lo comentamos hace rato, aparece Antonio Pedro en el año de 1983. ¿Qué creen que pasó en 1983? Fallece el presidente Miguel Alemán. Justo cuando fallece el presidente Miguel Alemán, casualmente en ese mismo año, sale a la luz pública Antonio Pedro. Simple curiosidad. ¿Usted qué opina? Y bueno, pues hay un momento en la historia en la que dos expresidentes de México, como lo fue Salinas de Gortari y Felipe Calderón, pues quisieron que Antonio Pedro recuperara su nombre y devolverle su identidad. Antonio Pedro les dijo: yo en los políticos ya no creo, prefiero ser pobre, una vez me quitaron todo y no quiero que me lo vuelvan a quitar. Felipe Calderón también se acercó a Antonio Pedro para hacerle pruebas y, si era Pedro Infante, pedirle perdón de parte de toda la nación y aparte devolverle su nombre. Pues tampoco quiso, tampoco quiso Antonio Pedro. Él prefirió pues pasar sus últimos días pues de manera tranquila, ¿no lo cree? Aunque no tuviera mucha fortuna. Bueno, existe un video donde una persona, pues un viejito, le hace un corrido a Antonio Pedro y pues a Pedro Infante. Esto es muy interesante porque cuando termina de cantar, pues el corrido de Pedro Infante, que se convierte en Antonio Pedro, la persona que lo entrevista le dice: oiga, ¿en dónde se inspiró para hacer esa canción? Bueno, yo me inspiré porque yo fui uno de los guaruras en aquella aparente accidente aéreo. Increíble, ¿eh? Increíble. Y bueno, pues como te mencionamos aquí en tu programa Y tú tienes miedo,
aunque Antonio Pedro pues nunca dijo abiertamente que él era el ídolo de México, pues sí trató de cobrar las regalías del verdadero artista, pero estas ya tenían dueños, ya que los hijos del famoso Dora, Lupita, Irma y Pedro Infante Jr. son quienes lograron quedarse con las regalías del fallecido actor. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el resto de la fortuna de Pedro Infante, puesto que al perder la vida de manera tan repentina y a una edad pues tan joven, recordar que Pedro Infante al parecer pues tenía 39 años cuando murió, el intérprete nunca dejó un testamento, así que todo su dinero y propiedades pasaron a manos de Antonio Matuc, su representante. Bueno, dentro de todo lo que es esta historia, pues obviamente se dice que él se aprovechó del momento y aunque la familia Infante trató de realizar procedimientos legales para recuperar el dinero, solo consiguieron una parte de ello, de los millones, exactamente. Bueno, incluso los sobrinos de Pedro Infante también trataron de demandar a los hijos reconocidos del cantante porque consideraban que igual a ellos les correspondía una parte de las ganancias de los trabajos del artista mexicano, pero no ganaron el juicio. Así que hasta ahora, 2023, Lupita e Irma, hijas sobrevivientes de Infante, son quienes aún obtienen una parte de la herencia del famoso. Increíble, increíble historia, increíble teoría. ¿Cómo se la pasó, Esperemos este programa haya sido de su agrado. Mándenos sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias. ¿De qué le gustaría que tratáramos la próxima semana? Y quédese, no se vaya, Ya nos conoce aquí en su programa y tú tienes miedo. Ya acabamos con toda la historia, esta teoría conspirativa. Y pues vamos a cerrar el programa de ¿Y tú tienes miedo? Con videos. Ponga mucha atención, suba su volumen y pues vámonos con Pedro Infante y Antonio Pedro tienen las mismas cicatrices. Ponga mucha atención, Adelante, Mish. Como esto no puede ser, me aguanto, ¿qué voy a hacer? Yo soy Jesús y no me parezco a nadie. Vengo a vengar el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales. Oiga, increíble, ¿sí vio? Me gustó lo que leímos ahí en este video. Pues Pedro Infante y Antonio Pedro tenían las mismas cicatrices. Me gustó que decían, dentro de este video decía, pues ahí, que hasta en las cicatrices lo imitaba.
y en la verruga también, o sea, también, no solo cantaba como él, también en las cicatrices, heridas, verrugas, también lo imitaba, increíble, ¿no? Increíble, ¿no lo cree? Bueno, ponga mucha atención, vámonos con un segmento de este programa tipo como el programa de Cristina, un programa que pues fue transmitido allá en Estados Unidos, que se llamaba Cara a Cara. Ponga mucha atención en lo que sucedió casi al finalizar este programa. Pues había público ahí en vivo, estaban transmitiendo para toda la Unión Americana. Llega un momento en el que muy molesto, pues reciben llamada en vivo, el hijo de Pedro Infante y la hija de Pedro Infante, pues llaman para enfrentar, para confrontar a Antonio Pedro. Ponga mucha atención y ahorita lo explicamos. Adelante, Miss. Una disculpa por la calidad, pero es un programa, es un video de los 80s. Adelante. Es un impostor y realmente me puede decirlo públicamente, pero es la verdad. Hubo en diciembre del año pasado unas publicaciones que sacaron en el diario La Opinión, que no me explico cómo se presta ese diario para dar esa información, haciendo creer a la gente que el señor Antonio Pedro es Pedro Infante. Pero la persona que más está involucrada sobre esto es la señora María del Carmen Montserrat Gómez Correa, porque ellos traen sus paleros y hacen pensar a la gente que Pedro Infante es el señor Antonio Pedro. Realmente, ¿madre? Sí, bueno, yo no sé si sea su esposa o qué es lo que sea la señora, pero esa señora, yo ya metí un aviso en Texas, porque yo trabajo en todo Estados Unidos, y aquí el procurador está enterado de todo lo que está haciendo el señor y las autoridades de la AMLA, porque realmente a mí me molesta de sobremanera que no que gane dinero, porque el señor tiene derecho a ganar dinero, pero que ¿por qué explotan la imagen de mi papá? ¿Por qué hacen creer a la gente que este señor es Pedro Infante, que en realidad yo enterré a mi papá cuando mi papá tenía 7 años, o cuando yo tenía 7 años, nosotros, mi hermana Lupita y yo estábamos en Mérida, y nosotros cuando nos regresamos a México, pues no creíamos que mi papá se había muerto porque habíamos estado con él una semana en Semana Santa allá en Mérida. Entonces, lo que me molesta es que exploten a la gente, al pueblo. Porque aquí tengo en mis manos un contrato que está hecho en el estado de Texas y el señor se presentó en Mercedes y en Hidalgo, y tengo muchas cosas que yo podría enseñarte, que he ido recolectando pruebas. Yo no le quiero hacer daño al señor, pero sí quiero que la gente se dé cuenta de que no es Pedro Infante. Por desgracia, ojalá que viviera mi papá para que lo pusiera en su lugar a este señor, y sobre todo a la señora María Currenzo, la señora, la esposa de él, porque ella es la culpable de que toda la gente esté pensando lo que piensa de Pedro. Porque a mí, yo tengo mucha gente, María, en Texas y en toda la línea fronteriza, y me vienen a platicar, o yo mismo personalmente constato lo que está haciendo este señor, porque realmente, pues, es que bueno que gane dinero, yo no niego que gane dinero, pero que la gente sepa que es imitador de Pedro Infante, no que hagan creer a la gente que es Pedro Infante. Pedro Infante murió hace 34 años en un accidente de aviación. Por desgracia, mi papá se confió de ese avión, no lo probó y por eso se mató, porque él, su pasión eran los aviones. Pero de eso, a lo que hablan mucha gente, es mentira. Yo... ¿Con quién? No, María, para nada. No tengo nada que hablar con ellos, simplemente que sepan que todos estamos enterados de lo que están haciendo.
Eduardo en México, de con Pedro Infante, tiene aquí Lupita Infante Financiera. Pedro, ¿le puedes pasar el teléfono a tu hermana para hablar con ella? Claro que sí. Y otra cosa que te quería decir, María, el 18 de noviembre es cumpleaños de mi papá, Ah, claro. ¿Cuánto cumpliría si le estaría bien? 75 años. Entonces, me gustaría hacer la lucha de ir con mi hermana Irma, mi hermana Lupita y yo, personalmente a hacer un programa contigo y dedicarlo a mi papá. Estás invitado, estamos todos invitados, nos vamos a realizar este programa para entonces, para que te se el cumpleaños de tu papá. Para dar la cara a cara. Cara a cara, de verdad. Gracias, Pedro. Entonces, María, ¿tú te pasa a mi hermana? Un beso a ti también, Lupita. Gracias. Lupita, a usted también le voy a dar un beso ahorita. Lupita, ¿qué piensas tú de todo esto? Bueno, pues mira, antes que nada, quiero decirte que realmente es triste, como una gente como tu hijo Pedro, porque no se puede poner como un imitador, qué maravilla, ¿no? Un imitador de hacerle un homenaje a mi papá, pero esta persona, nosotros realmente, yo ni su nombre sé, mira, aquí en México se desconoce de él, no ha llegado más bien a la vida, porque no ha sido transparente, no ha sido cristalino, tú nada más tu hija. Yo he sabido que se presenta en suburbios, en lugares en antros, en lugares desagradables y horribles, donde tienen a veces ustedes el mismo presidente de la República. ¿Tú crees que si supiera que todo el campo existe el tuyo, que no murió, no lo tendría en su lugar, estaría en Bellas Artes, estaría en el lugar más digno donde podemos tener al ídolo de México, como ustedes tienen a Elvis Presley, como tanta gente, ¿no? Pero no se dejan de perdón, si me sabes bien, solo la última cosa que te quería decir es muy importante, es que yo te quiero, tú estás encantadísimo de colaborar contigo, de hablar con él, yo no estoy en toda la atención, el señor ni siquiera la evasión de mi papá, hoy no dice que es todo infante, pero yo no te la vida a mi pueblo. Muchas gracias a ti, a Pedro y a la oficina de Pedro, y quedamos en este programa, entonces, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Yo les damos un poquito tiempo, le voy a dar a usted la oportunidad a decidir. ¿Le gustaría toda la oportunidad para decidir? No. Entonces, todo esto es que cuando hablamos, es un conocido de que se presenta. Nos está escuchando Pedrito Niño. No, yo estoy preguntándole a usted. ¿Nos está escuchando Pedrito Niño ahorita? No sé si Ya se lo estoy diciendo. Es un conocido siempre el que se ha presentado. Jamás se ha tratado de presentar a otra persona. Sería indigno y sería malo de nuestra parte. Pero aquí la verdad que no nos conocen personalmente. Pero él dice que ellos vienen a visitar esa comida. ¿Qué le quiere decir eso? ¿Qué le decir ahora? Aquí lo están diciendo. ¿Usted quería saber si lo está escuchando? ¿Usted quiere contestarle lo que le digo? Lo único que podemos decir es que le mandamos saludos y ojalá que las cosas que invisibles las vea con no con el prestigio nosotros. Mis últimas palabras para Pedrito Niño, mi respeto, si me estás escuchando, Pedrito. Yo soy Antonio Pedro, aquí en China, y yo llego con el corazón en la mano, con la mejor intención del mundo, y en plena variedad. Le digo al público, damas y caballeros, por favor, tengan presente, no se les vaya a olvidar, Antonio Pedro, al nombre artístico, nada. Gracias a todos. Oiga, increíble, ¿eh? Este video yo le recomiendo que ahorita que se acabe el programa trate de verlo varias veces, porque hay ahí mensajes medio extraños, como eso de que
pues bueno, los teóricos de la conspiración comentan que los hijos de Pedro Infante, vamos a suponer que Antonio Pedro sí es Pedro Infante, aquellos muchachos, los hijos, pues ya tienen su vida pues hecha hasta la vida de los hijos de sus hijos y todo eso. ¿Por qué? Porque por herencia, regalías y todo eso, entonces a ellos no les conviene que su papá pues de repente aparezca y no me morí, ¿verdad? No se murió, pues imagínense, pierden todo, ¿no? Entonces ahí hay mensajes extraños, no le voy a decir nada, pero quiero, no lo voy a spoilear, pero quiero que este video que acabamos de ver del programa de Cara a Cara, véalo muchas veces y el final, las últimas palabras, ahí está más o menos la clave de lo que pues muy seguramente podría ser la verdad de la verdad. Y bueno, pues vamos a despedirnos con este video. Antonio Pedro, el día que Pedro Infante regresó. Qué buen documental. Suba su volumen. El día que Pedro Infante reapareció ante el público 26 años después de su muerte. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Cuando muere un ídolo de gran popularidad como Pedro Infante, es cuestión de tiempo para que inicien las teorías sobre su falsa muerte, que alimentan la esperanza de los seguidores de volver a ver a su ídolo. Así pasó con el actor y cantante mexicano ídolo de multitudes, conocido también como el ídolo del Guamuchi. Una nueva servidora ya tienen a quien mandar. El principal actor de la época de oro y aficionado de la aviación con casi 3.000 horas de vuelo murió el 15 de abril de 1957 en un terrible accidente aéreo en el trayecto entre Ciudad de México y Mérida, Yucatán. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia. Se dijo que el accidente sucedió por las prisas de volver a México, porque si no se iba preso, ya que la primera esposa lo tenía amenazado por casarse por segunda ocasión sin estar debidamente divorciado de ella. Lo estaba acusando de bígamo. Pasaste a mi lado. Un par de años antes, su coestrella en Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Blanca Estela Pavón, había corrido con la misma suerte. Pedro Infante tuvo fama de ser un mujeriego empedernido y se le atribuyen varios romances con estrellas de la época como Santa Montiel y Carmen Sevilla, entre otras. Se dice que el hecho de ser extremadamente mujeriego le trajo problemas con políticos importantes de la época. En ese entonces, los ministros de gobierno y hombres poderosos tenían en el cine de la época de oro su catálogo de mujeres. Pues es sabido que muchas de ellas ejercieron la prostitución con políticos de alto rango, como lo relata en su libro Mujer en Papel, la escritora Cecilia Fuentes, donde se narra que a finales de los 40 su madre Rita Macedo fue prostituta con políticos de aquella época. Entonces venían los políticos a echar mano de las actrices y veían en figuras como Pedro Infante una competencia en conseguir a tan preciados galardones. Y fue un político poderoso que mandó a terminar con la vida de Infante. También se rumoraba que el mismo Mario Moreno Cantinflas lo había escondido en su finca hasta que las aguas se calmaran. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Aunque fue debidamente identificado por los forenses, sin embargo, 26 años después apareció públicamente una persona llamada Antonio Pedro. Antonio Pedro, con ustedes. De un mundo raro vino Antonio Pedro. Quien comenzó a cantar con un tono de voz similar que de inmediato lo relacionó con el ídolo del pueblo mexicano. Tenía una cicatriz en la barbilla igual que Pedro Infante, producto de un accidente durante la filmación de la cinta A Toda Máquina en 1951. Antonio Pedro Hurtado Botón decía ser el verdadero Pedro Infante. Estoy muy feliz. ¿Pero qué pasó? Sí, ¿por qué? Yo creí que te iba a regresar para ver a Guillermina. Incluso comenzó a reclamar regalías y ante las cámaras de televisión decía ser proveniente de un pueblo del norte. Son mis auténticas, son mías estas canciones, estos temas. Aunque no daba más detalles, hecho que reforzó las sospechas de la farsa. En YouTube existe un video donde se ve a Antonio sentado en una reunión en el 2015. Si fuera Pedro Infante, al momento de la grabación tenía 88 años de edad. Yo soy yo, y precisamente porque soy yo, Antonio Pedro,
le canta al público al pueblo. En el clip no hace por ser Pedro Infante, pero convive como si lo fuera. Canta algunos temas y comparte algunas anécdotas. El anciano murió en el 2013 en el Panteón Municipal Las Delicias, Chihuahua. Algunas personas asisten a la tumba del supuesto Pedro Infante para cantar temas del cantante y recordar su legado. En 2018, antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, Cuco Leiva asistió a su casa de transición para pedirle que se reconociera a su amigo Antonio Pedro a través de exámenes de ADN, con el fin de corroborar la supuesta fecha verdadera de la muerte del cantante. No solo Antonio Pedro guardaba parecido físico con Pedro Infante, sino muchos que su hija Lupita Infante conoció a través de los años. Cansada de controversias, dijo que estaba dispuesta a someterse a pruebas de ADN para comprobar que alguno de ellos era descendiente de su padre, pero nadie respondió a su llamado. ¿Un artista que recuerde más, con más cariño? No se preocupe, Sobre Antonio Pedro, Lupita investigó al hombre y descubrió que era 5 años menor que él, además de que siempre lo señaló de ser un impostor. Hay quienes dicen que vivió en la región de la Huasteca de Veracruz, otros afirman que habitó escondido en la sierra de Chihuahua, donde desempeñó varios oficios. En esta entidad habría conocido a una familia que le prestó los apellidos Hurtado Bofón, obteniendo un acta de nacimiento falsa que avalara su nueva identidad. Pero la leyenda no terminó ahí. En 1983, cuando había muerto el político que lo mandó a matar, en los escenarios comenzó a verse un cantante de edad madura, cuyos rasgos físicos y voz recordaban a los del ídolo. En este lugar jurado para mí, por mi santa madre. Tal era el parecido que nos faltaba el admirador o reportero que abiertamente le preguntaba si era el Pedro Infante, a lo que el artista ni desmentía ni confirmaba esa identidad. Se presume que no quería exponerse a las represalias de la familia del político, que lo habría despojado de su vida y carrera artística, por lo que solo se presentaba como Antonio Pedro, a donde llegaba a cantar. Y varias veces fui a donde él estaba. O sea, era una gente que aprovechó, chantajeó a la gente. No chantaje, defraudó. El día que la historia fue desmentida, a sus casi 80 años, Rosendo Navarro Armendáriz, presidente de la Fundación Emiliano J. Len y conocido por su afición a la historia, recuerda con claridad que el cantante sinaloense se presentó a principios de 1957 en la antigua Plaza de Toros de Delicias, todo un evento que estuvo marcado por varias anécdotas. No me entiende usted, señor López. Hoy a ver por venir a su chofer. ¿Cuánto se ve? Navarro destaca que Antonio Pedro y Pedro Infante hayan sido la misma persona, pues asegura haber conocido a ambos. Conocí a los dos. Conocí al verdadero Pedro Infante y también a José Antonio Hurtado Bofón. Era el llamado Pedro Infante de Delicias. Era una persona parecida, no completamente parecida, pero le da una cierta semejanza, y luego se esforzaba para imitar la voz del gran ídolo Pedro Infante, que evocó. Refiere que Antonio Pedro se dedicaba a reparar máquinas de coser, y muchos vecinos lo conocían porque iba de casa en casa, para ver si habían trabajos que pudiera realizar. En sus ratos libres se reunía con amigos en la peluquería de un señor conocido como Lico, donde cantaba y tocaba la guitarra. En ocasiones se presentaba en carpas. En Delicias, Antonio Pedro tenía un hermano de nombre Pablo, al que apodaban el Güero, y quien se dedicaba a la venta de ropa. Mencionó Rosendo Navarro. Por su parecido con Pedro Infante, hubo varias personas que aconsejaron a Hurtado Bofón irse a la Ciudad de México para probar suerte como artista. Incluso yo llegué a decirle que se fuera para México. Señaló Navarro al mostrar una foto de Antonio Pedro, donde aparece con una gorra, y dijo:
Creo que ahí se cooperaron para comprársela. Le arreglaron el bigote, ahí en la peluquería se lo arreglaron. Y él mismo hicieron la colecta para que se fuera a México, asegura. Además señaló que Antonio Pedro vivió un tiempo en un cuarto que le rentaba el fotógrafo Goyo Noé, en la esquina de la calle Cuarta y Avenida Tercera Poniente, donde actualmente se encuentra un negocio de comida. El presidente de la Fundación Emiliano J. Ley no es el único que se acuerda de Antonio Pedro. Carlos Acosta, peluquero que tiene su negocio en la Segunda Poniente, recuerda haber visto al cantante cuando caminaba por las calles del centro, ya que su oficio era arreglar máquinas de coser. Comenta que a su peluquería llegaba con frecuencia Pablo Hurtado, hermano del cantante, por lo cual asegura también que Antonio Pedro y el ídolo del pueblo no eran la misma persona. Incluso afirma que Hurtado Bojón tenía su casa en la colonia del empleado. A mí me tocó sepultarlo el sábado por la mañana. El panteón luce casi desolado de no ser porque trabajadores del municipio realizan labores de limpieza. Jaime Manquero, uno de los empleados, señala que la supuesta tumba de Pedro Infante se ubica en el área 13, patio 13 del cementerio. A mí me tocó sepultarlo, dijo. Vino mucha gente de todo. Comenta Manquero al hacer memoria de aquel día de junio de 2013, cuando se dio el último adiós a Antonio Pedro Hurtado Mojón, cuyos restos reposan junto a los de su hermano Pablo y los de su madre, quien en vida llevaba el nombre de Refugio Borjón de Hurtado. A él le recuerda que la leyenda del verdadero ocupante de la tumba surgió un año después del entierro, cuando empezaron a llegar personas de varias partes del país, Veracruz, Oaxaca y Torreón. Incluso han venido de Estados Unidos para conocer el lugar donde se asegura descansa Infante. La mayoría de los visitantes, dice, son mujeres y viejitos, cada quien su creencia. Desde entonces, cada 15 de abril le traen flores, coronas y hasta mariachis, que interpretan canciones como Amorcito Corazón, Dicen que soy mujeriego, 100 años, entre otras. La tumba encerrada junto con la de su madre y hermano con un barandal negro, luce adornada con 3 flores rojas de plástico, material perdurable como el recuerdo popular del inmortal. Déjanos tu opinión, ¿fue o no fue Pedro Infante? Antonio Pedro. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este video de tutoriales de Berlín. Oiga, increíble, ¿eh? Qué buen tutorial, qué buena historia. Y pues, ¿usted qué opina? ¿Realmente Antonio Pedro era Pedro Infante? ¿O más que nada era simplemente un gran, si no es que un gran imitador, pues tal vez podríamos considerar como el mejor imitador de toda la historia de Pedro Infante, ¿eh? Pues muy curioso, yo me quedo con esa historia, con ese relato de pues la nariz, los ojos, la barbilla, mismas cicatrices, mismo falsete, misma voz, mismos movimientos al caminar. Muy extraño, ¿eh? Hay quienes aseguran que realmente Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. Pues mucha gente también duda de esta teoría. Oiga, ¿cómo se la pasó? Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y pues mándenos sus saludos, ya para despedirnos, saludos muy especiales a toda la gente de todas las redes sociales, saludos para la gente de Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram. Pues mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo. Recordar que aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo, el que manda es usted, ¿eh? Mándenos sus sugerencias, si usted tiene algún material que guste compartirnos, alguna fotografía, un video, alguna leyenda, una historia que guste compartirnos, mándenos un inbox aquí a la página de Borrachos FC para que más adelante pues aparezca en uno de nuestros programas. Obviamente le mandamos saludos, obviamente lo mencionamos, ¿eh? Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y recuerda algo muy importante: hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades.